No les voy a preguntar lo que vimos la semana pasada, pero ¿quién se acuerda? ¿Qué tema fue? Dios bendice a Jacob. Y vimos, y nuestro hermano, ¿sí? Pensé que alguien estaba hablando. Y nuestro hermano nos dio un contexto histórico, ¿no? ¿Sí? Un contexto histórico acerca de lo que, de este tema. ¿Qué más se acuerdan aparte del título? Algo que se les haya hecho así interesante y que no sabían. Por ahí los micrófonos con el hermano Adrián, por favor. Muy bien, ¿de qué más se acuerdan? Sí, hermano, con el hermano Ismael. Hablaban sobre el tema de que Dios no busca a los que se portan bien, ¿no? A los que cumplen su palabra, sino está en busca de aquellos que somos pecadores para su arrepentimiento. Busca a los pecadores, muy bien. ¿De quién más se acuerda? ¿Quién más escuchó algo interesante o aprendió algo interesante? La hermana Rocío, por favor. Su nombre Jacob pasa a ser Israel. Ok, a Israel. Muy bien. Gracias, hermana. Muy bien, entonces el tema de hoy, ahí quería llegar exactamente. El tema de hoy se titula Comienza la historia de José. Y aunque todos hemos leído de alguna manera esta historia, digo, de los que ya tenemos tiempo en la iglesia tomando clases, hay muchos que no, hay muchos hermanos nuevos que no se saben exactamente o que no han escuchado la historia completa de José. Entonces no va a haber repaso de tabernáculo, sino de todo, ¿qué, hermano? De todo el Pentateuco. Así me indicó el hermano, el hermano Samuel. Muy bien, hermanos. Dice, Dios está presente con nosotros a través del Espíritu Santo en los buenos y en los malos tiempos. ¿Usted cree esto, hermano? Ok, y esto es lo que vamos a ver en la historia de José, ¿no? Nosotros ya hemos leído la Biblia y sabemos cómo acaba esta historia de José, pero a todo lo que se tuvo que enfrentar y a todo lo que tuvo que resistir, eso es algo que nosotros lo tenemos que tomar muchas veces y es muy recomendable, pues de forma personal, ¿no? Porque el que tú sepas que Dios está contigo en los buenos y en los malos momentos es muy importante para tu vida. Hermanos, el versículo clave es Génesis 39:2 y dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Esto es de la historia de José, esto es de lo que más se acuerda la gente, ¿no? O el cristiano de la historia de José, que estuvo en la casa, estuvo sirviendo como esclavo en la casa del egipcio. ¿Cómo se llamaba ese egipcio? ¿Quién se acuerda? Potifar. Entonces, y recordamos, suena mucho esta historia de José, como él siendo fiel a su amo en ese momento, a su amo el egipcio, pues él no fue capaz de tocar a su mujer, ¿no? Que fue la que pues se le insinuó o le dijo directamente, dicen que le cantó la canción Duerme conmigo, ¿no? Y él le contestó, no, todo me es dado, todo me fue dado menos usted. O sea, yo tengo posesión de todo en esa casa, menos quién, menos usted. Entonces él estaba demostrando esa lealtad a su amo, pero porque José era un hombre de Dios, ¿no? Era un hombre de Dios y que sabía que Dios estaba con él en los buenos momentos y en los malos momentos. Y él en ese momento estaba pasando un qué, estaba pasando un mal momento, porque cómo le iba a hacer, cómo iba a traicionar la confianza de su amo, ¿no? Vamos a comenzar a leer la palabra de Dios, hermanos, y vamos a ver los sueños proféticos de José. ¿Quién me puede ayudar a dar lectura? Génesis 37, del 1 al 4, por favor. Hermano Ismael. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob.
José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Hasta 4? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ok, aquí comienza la historia de José, hermanos, y que dice que José era el hijo, bueno, que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de José, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con sus hermanos, con sus hermanos. Y amaba Israel. ¿Se acuerdan quién era Israel? Jacob. Ahí es importante recordar la clase pasada, que no nos confundamos. Entonces, ¿quién era el papá de José? ¿Jacob o Israel? Pues es el mismo, pero Dios le cambió el nombre a Jacob. Entonces ya es como dice nuestro maestro de música, ya se nos quedó, ¿no? Ya se nos quedó, ya quedamos. Que esto lo vimos en las 12 tribus de Israel. ¿Sí se acuerdan quién estuvo en esas clases? Las 12 tribus de Israel. Aunque ya no todos. Entonces, repaso de Pentateuco y repaso de las 12 tribus. Sí, ya me la paso dando repasos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Sí pasa eso, hermanos? Yo por eso nada más tuve una. Y de chiquita le decía, eres la más bonita de todas mis hijas. ¿Y qué creen? Sí se la creía. No, pues sí, era la más bonita porque nada más tengo a ella. Pero sí se la creía. Yo sabía que algún día nos íbamos a reír de su inocencia, ¿no? De su inocencia de Shaddai. Pero los que tienen muchos hijos, ¿no? Mi suegra, ¿con quién se siente identificada, suegra? O identificado. ¿Con cuál de sus hijos? Ay, para mí, mis hijos son igual, los quiero igual, sí. Y pues, digo, no hay nada de diferencia. No hay diferencias, ok. Muy bien. Otra hermana que tenga muchos hijos, la hermana Ofelia. ¿Con quién se identifica más? O díganos a quién quiere más. A lo mejor usted sí dice, pues yo sí quiero más a tal hijo, ¿no? O a tal hija. No, yo no tengo predilectos. Yo los acepto tal y como son. Algunos son más cariñosos, algunos son más atentos, más todo, pero yo los quiero igual. Oiga, pero si se da cuenta que no está contestando lo que le estamos preguntando. Tengo consentido. ¿No? Sí. No hay consentidos. Okay. Simplemente cuando me necesitan, estoy con ellos. Cuando lo necesito, se está con ellos. Muy bien, hermana. Ok, bien bajado ese balón de la hermana Marta, de la hermana. Ok, a ver. Espera, ahorita vamos para allá, Primero la hermana Rosa y luego la hermana Nancy. Sí, también tiene muchos hijos, también tiene 3, pero. A ver, hermana Rosa, adelante. ¿Quién es su consentido? Yo digo que todos son los consentidos. Ajá. Porque todos tienen sus diferentes cualidades, ¿no? Ok. Uno los quiere por sus cualidades que tienen cada quien. Ok. Y como madre, no tiene uno consentido. No tiene uno consentido. Todos los hijos son. Válgame Dios. Si Jacob tenía consentidos y ustedes dicen que no, pero a ver. ¿Sabes? Su yerno sí. Yo soy el yerno consentido de mi suegra, por ejemplo, ¿no? Y en los yernos sí hay diferencia. Ok. Es que yo siento que son dos preguntas diferentes. A ver. Tú dijiste primero, ¿con quién te identificas? Sí, pues para sacarles quién es el consentido, pero no se dejan. Diferentes. Okay. ¿Con quién te identificas y quién es el consentido? ¿Quién es tu preferido? A ver, ¿quién es tu consentido y con quién te identificas? ¿Ya ves? De todos modos, no les puedo sacar. Sí, pero uno que los conoce como familia sabe quién es el consentido.
Por ejemplo, yo soy el consentido de mi mamá y de mi papá, o sea, y de mi suegra y de mi esposa. Yo, pues, voy a omitir el nombre para Sí. no causar controversia, pero sí tengo uno. Si tienes tu que quiere más- consentido. Sí, uno más consentido Ok. que al otro. Y, Híjole, hermana. Bueno, Y aunque a los dos siempre he estado para ellos y todo, yo siempre se lo he dicho a Ismael como que uno es ajá. al que Es más como que uno, como que uno quiero más. Ajá, no sé si las circunstancias, Ajá. pero es como que al que siempre he sido así. Ok. Y al otro, o sea, no es que no los quiera por igual, Claro. porque son diferentes, pero sí a uno Ok. sí es consentido, como decíamos ahí ahorita en la lectura. Muy bien. Gracias, hermanas. Gracias, hermanas. Yo sabía que este tema iba como que a reanimar el grupo de estudio. ¿Quién? ¿Melina? ¿Qué pasó, Meli? No, pues yo como mamá no tengo consentidos, pero sé que como hija mis papás sí tienen. Sí. Pero Ok. Ok. Y tú eres la consentida, seguramente. Sí, sí, sí. Sí, sí, con esa risa lo dijo todo. Yo soy la consentida. Sí, hermana. Y a todos igual. La diferencia no es que sea consentido uno del otro, sino se identifica uno más con su carácter, pero se ama igual a los hijos, porque así como estaban las hermanas, cuando nos necesitan, estamos para cada uno. Así es. Así es, sí, realmente lo que podemos aprender de una familia que no tiene ese favoritismo, a una familia que trata de tratarlos a todos por igual, aunque a veces como hijos pues no nos dejamos, ¿verdad? No nos dejamos que nos traten por igual, o sea, aún nos damos más guerra. No, déjenme ya continuar, hermano. Bueno, es que era la pregunta era para las hermanas, y ya el hermano ya se... está bien, déjalo. No han llegado, así es que sí lo puede decir. Porque ya, sí, cierto, hermano. Sí, bueno, qué bueno que sí dio su comentario, hermano, porque para eso vamos. Porque para eso vamos. Cuando tenemos una familia disfuncional, es como cuando es lo que le pasó a Israel, ¿no? ¿Qué le pasó? Que su preferido, ¿quién era? José. Y todos sus demás hermanos, pues se ponían celosos, ¿no? Se ponían celosos y esta es la historia de Israel como padre que sí mostraba ese ¿qué? Favoritismo, sí mostraba ese favoritismo y lo hacía evidente. Tanto así que, ¿saben quién era la mamá de José? Raquel, hermanos. La hermana Rocío lo trae como navajita, anda como navajita para rasurar. Ya tengo varias clases escuchándola y la hermana estudia en la semana, ¿eh? Entonces, Raquel, ¿quién era Raquel, hermanos? Por la que trabajó, ¿cuántos años? A ver, sí se acordaban, hermanos, sí se quedó. 14 años, porque trabajó 7, ¿le dieron a quién? Le dieron a la hermana mayor, a Lea, y bueno, dijo, no, pues su amor era ¿para quién? Para Raquel. Y trabajó otros 7 años y se le hicieron como nada, porque él estaba completamente enamorado. Y Raquel, la esposa amada de todas las esposas que tenía, Israel, antes Jacob, pues Raquel era por la que trabajó muchos años y no le importó el esfuerzo, entonces él era la esposa amada y era la esposa consentida y no tenía empacho en decirlo. Y le dio como hijo a José, fue el más pequeño, hermanos. Muchos al escuchar la historia de José podemos pensar, y que pues, todos sabemos que gobernó en Egipto, que después de todo lo que pasó gobernó en Egipto, que todos sus sueños fueron profecías de parte de Dios hacia él, y todos sus sueños se le cumplieron, pero por eso era el hijo consentido de Israel, hermanos, porque era el hijo de su esposa que amada, a la que más quería, porque tenía otras esposas y tenía otras concubinas, pero Raquel era por el amor que él trabajó.
Entonces, hermanos, es por eso que esta situación con su hijo José, que es el más pequeño, hermanos. Y vemos aquí que el favoritismo es destructivo y divisivo, ¿sí o no? Divide a las familias. Por eso las hermanas insisten, yo trato a todos igual. ¿Por qué? Porque si hay favoritismo, hay una división en la familia. Y las escrituras advierten a los cristianos sobre esto. En Santiago 2, del 1 al 10, hermanos, leemos que nosotros tenemos que ser en la congregación, hermanos, no podemos tener que favoritismos. Y dice en Santiago, dice la palabra de Dios en Santiago 2, del 1 al 10, lo puede leer en su casa de una manera completa. Dice que entró a la congregación una persona con alhajas, con vestidos ostentosos, y lo sentaron ¿en dónde? Ahí en el piso, en el rinconcito. No, lo sentaron hasta adelante. Dice, pásale, pásale, mira que hay, acá están los asientos VIP, ¿no? Acá están adelante. Es más, ponle su mesa y tráele su café y tráele su desayuno, ¿no? Algo así para que ustedes se imaginen. Pero entró otro miembro de la congregación, otra persona, y entró, ¿qué? Todo lo contrario, ¿no? No se veía que no tenía dinero, con aspecto un aspecto pobre. ¿Y en dónde? ¿A quién le hizo caso? Pues nadie, ¿no? Lo voltearon a ver, nada más le hicieron así como que, como dicen, nada más lo barrieron, ¿no? No, lo barrieron, y ahora le diste quién lo invitó, ¿no? No le dieron su asiento VIP, ni le arrimaron su desayuno, ¿verdad? Entonces, eso crea que, eso es favoritismo. Dice que entonces nosotros en la congregación debemos de tratar a todos por igual. A todos por igual debemos de tratar. Al rico y al pobre. Al limpio y al sucio. A todos lo tenemos que tratar igual, porque digo, cada quien es como es, ¿no? O cada quien puede venir como puede, ¿sí o no, hermanos? Pero dice la palabra de Dios que este favoritismo trae destrucción a la congregación y trae, ¿qué? División. Y trae división. Y eso nosotros como padres, hermanos, se lo tenemos que inculcar a nuestros, ¿qué? A nuestros hijos. Porque ellos como jóvenes van creciendo y tienen cierta manera de pensar, a lo mejor como en la escuela, ¿sí o no? A lo mejor como en la escuela, ¿sabes qué? Yo no me junto con ese grupo, yo no me junto con ella porque no me agrada su forma de ser o no me agrada su forma de vestir. Nosotros como adultos tenemos que estar atentos a esta situación. Como adultos y como líderes de la congregación tenemos que estar atentos a esta situación. Entonces le puede pasar al joven, le puede pasar al viejo. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar. Ok. Vamos a leer Génesis 37 del 5 al 11, por favor. ¿Quién lo tiene, hermanos? ¿Quién lo quiere leer? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tú y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Gracias, hermanos. Y fíjate, esta es la situación que vivía ya José con sus hermanos. Desde el capítulo 4, leemos que dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Han conocido familias así, hermanos? Que son familias disfuncionales. Y por algún motivo se empezó a hacer, ¿qué? Disfuncional. Ya leímos, ya no nos vamos a regresar. Y a ese punto ya quedamos, ¿por qué una familia es que disfuncional?
y dice que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. O sea, has conocido familias que cuando en vez de hablar parece que se van a golpear. O sea, apenas empiezan a intercambiar palabras y ya empiezan ya empiezan decimos los chilangos, empiezan a ladrar, ¿no? O sea, parece que empiezan, no están platicando, ya están ladrando, ¿no? Así decimos aquí. Bueno, así yo lo he escuchado, ¿no? Oye, pues platica tranquilo, o sea, ¿por qué hablas tan golpeado, no? ¿Cómo dicen en el norte, hermano? Sí, golpeado, ¿no? Bueno, ustedes de por sí hablan golpeado. Escuchas platicar a los norteños y están bien enojados, ¿no? Ya uno como el chilango los escucha y dice, están hablando bien golpeado. Bueno, es que así hablan ellos, golpeados. Pero hay familias, hermanos, que no se pueden empezar, apenas se sientan a la mesa y empiezan a discutir, se empiezan a decir de cosas y obviamente se ve que no se lleva, ¿no? Pues cada familia, nosotros sabemos que cada familia tiene sus problemas, hermanos, y a veces el conflicto pues es inevitable, ¿no? Por la diferente forma de pensar, la diferente forma de actuar, y sin embargo hay muchas familias que logran superar estos problemas y viven juntas durante mucho tiempo. También conocemos esas familias muéganos, ¿sí o no? O sea, parece que no pueden vivir separadas, ¿no? Se van todos de vacaciones, regresan todos quieren trabajar en el mismo lugar y ¿por qué? Porque tienen diferencias, pero han logrado superar sus diferencias y se aceptan como son. Pero hay familias, hermanos, que no, que los problemas se arraigan y es más, ya no se pueden ver, ¿no? Es más, empiezan a pelear, ¿qué? Falta la mamá, falta el papá, y entonces todavía se arraigan más los problemas, ¿no? Se empiezan a pelear la carcachita que dejó, se empiezan a pelear las tierritas, se empiezan a pelear las casas, se empiezan a pelear la arena, y no tierritas precisamente de las uñas, ¿no? Sino las tierritas que tienen allá en Michoacán o en Guerrero, o donde las tengan, ¿no? O en Hidalgo, ¿verdad? O en Hidalgo. Entonces, hermanos, es importante ver que eso es lo que le estaba pasando a los hermanos de José. Él era el más pequeño. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que saber que los caminos de Dios son diferentes y que los caminos que él tiene preparado para nosotros, nosotros tenemos que comprender que no los podemos ignorar. Tenemos que darnos cuenta que José tenía un destino, ¿sí o no? Y aunque no se llevaba bien con su familia, aunque no se llevaba bien con sus hermanos, ya Dios le tenía un destino predeterminado, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el favoritismo que Jacob tenía hacia José, pues era muy evidente. ¿Y qué le regaló, hermanos? Así como para marcar, este es mi hijo, ¿qué? Este es mi hijo consentido. Es el que le voy a dejar la casa allá en Cocoyoc. ¿Qué le regaló, hermanos? Una túnica de colores. Entonces, era evidente, o sea, ¿y a los demás hijos le regaló, hermanos? No le regaló nada, pero a su hijo consentido le regaló su túnica y bueno, pues sus hermanos lo aborrecían, hermano. Sus hermanos lo aborrecían porque era el consentido y era evidente. Pero ahora, aparte José empieza a contar sus sueños y cómo crees que se sintieron sus hermanos. Bueno, ya sabemos quién es el consentido de nuestro papá y ahora crees que tú vas a gobernar sobre nosotros. No, hermano, pues ese odio se hizo más grande y obviamente se engendró en sus hermanos algo muy desagradable. De hecho, Israel, su padre, lo regañó, ¿no? Le dijo, como que debería haber actuado desde un principio, ¿no? Le dijo, oye, ¿qué son estos sueños? ¿Qué son estos sueños o sea, que hasta tu papá y tu mamá te van a venir, se tienen que hincar y rendirte pleitesía? ¿Y qué pasó después, hermanos? Sí pasó, dice el hermano, Arnold, sí pasó, eso fue lo que pasó. Cuando ellos tuvieron que ir a pedir comida a Egipto, ¿a quién llegaron a hincársele para pedirle alimento? A José, nada más que no sabían que era José, pero esos sueños que José tenía eran predicciones de parte de Dios, eran profecías
eran profecías de parte de Dios. Sí, hermano, le pasan el micrófono al hermano. Espérame tantito. ¿A qué se refiere con las 11 estrellas? ¿En qué capítulo, en qué versículo está, hermano? ¿En el 9? ¿Cuántos papás tenía José? Dos. ¿El sol? ¿Y cuántos hermanos? 11. Entonces su papá y su mamá y sus 11 hermanos se le iban a ¿qué? Se iban a rendir. Ay, el hermano, ahorita lo voy a agarrar en curva. No, el hermano siempre ha tenido buenas preguntas. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿en qué estábamos? Antes de las estrellas y la luna. ¿Qué le qué? Ah, que le dio la túnica. Entonces, hermanos, no, que lo regañó. ¿Será que tu padre y tu madre se van a rendir también? O sea, ¿qué son esos sueños, José? ¿Qué te pasa? Estás viendo que de por sí no te quieren. Y todavía vienes y nos dices lo que supuestamente va, o sea, lo que tú quieres que pase, porque ellos en ese momento no comprendían que eran palabras de Dios hacia esos sueños, eran revelaciones de Dios para José. Si lo hubieran comprendido, hubieran dicho, oye, pues qué padre que tenemos aquí un líder mundial en nuestra casa, ¿no? Gracias a Dios. Pero no, hermano, cuando desafortunadamente en las familias disfuncionales, cuando un miembro de su familia empieza a ¿qué? Empieza a crecer, empieza a despuntar, ¿qué es lo que empieza a pasar? Dice la hermana, los demás lo quieren hundir, porque es una familia ¿qué? Disfuncional. Cuando es una familia disfuncional, le da gusto que su hermano, que su hermana esté avanzando en su empleo, no le da gusto. Le da gusto que esté avanzando en su negocio, no le da gusto, pero porque es una familia ¿qué? Disfuncional. Entonces tú debes de ubicarte en la familia que estás. Porque si una familia que no es disfuncional, cuando a su hermano, a su padre, porque hasta al padre y a la madre, si les va bien, ellos les da gusto, les da coraje, si es una familia unida. Les da gusto, dice, oye, qué padre, ¿no? Ya me vas a poder prestar dinero. No, eso lo hace una familia disfuncional. O sea, la familia disfuncional dice, como ya tienes dinero, ahora todo lo tienes que repartir entre todos porque ya te está yendo bien. Así es como piensa una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tiene es envidia. No, pero es que este dinero es mío. Y yo tengo que hacerlo crecer, y yo tengo que invertir, por eso tengo, porque no lo reparto, ¿no? O sea, así le va a decir el familiar que está creciendo. No, pues qué envidioso. Pues qué envidioso, lo deberías de repartir porque te está yendo bien. En realidad lo que tiene es que envidia de la mala, no es envidia de la buena. No hay envidia de la buena, hermanos. Hay envidia es envidia. Y gusto es gusto. Cuando una familia es unida, al papá le va bien, gracias a Dios, al hermano le va bien, gracias a Dios. A lo mejor no a todos les va bien, pero sabemos que Dios tiene un ¿qué? Dios tiene un plan, como José. Fíjate, todos los hermanos de José, hermano, los 11 iban a ser cabeza de un ¿qué? De una tribu, ¿se acuerdan? De las 12 tribus de Israel, eran las 12 tribus de Jacob, las 12 tribus de Israel. Todos iban a ser cabeza de una tribu, pero en ese momento de la historia, lo que le tenían era ¿qué? Odio y envidia, porque era una familia disfuncional, hermanos. Entonces, definitivamente no compartía la alegría que le daba a José tener estos sueños, ¿no? Porque mira, ¿fue sabio José al contarle a su familia acerca de sus sueños? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A ver, hermano, dijo que sí. Yo digo que sí, porque al final es una representación del plan de Dios que quería hacia él, ¿no? Y de alguna manera les está presentando el plan de Dios a su familia, de qué es lo que va a pasar. Muy bien.
¿Por qué no? Gracias, hermano. ¿Por qué no? Porque si así no lo querían los hermanos, al platicarles, creó más envidia, creó más odio. Así es. Ya, ¿por qué debemos usar discreción cuando hablamos de la obra de Dios en nuestra vida, hermanos? Depende de la familia que tengas. Si es una familia unida, sabes que te va a ¿qué? Le va a dar gusto y te va a apoyar. Pero si es una familia disfuncional, mejor que calladito, te ves más bonito. Y luego dice, no, no les cuento mis planes porque se me salan. No, lo que pasa es que estás en una familia disfuncional. Y tú sabes que si los cuentas, no, pues no te va a ir nada bien con los comentarios, ¿no? Y desafortunadamente, hermanos, ellos conspiraron contra su hermano y ellos, vamos a leer 37 del 12 al 20, por favor. ¿Quién le puede dar lectura? Era tanto su coraje que ellos hicieron complot, así como lo dicen los de Tabasco. Hicieron complot. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno a otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Gracias, hermano. Sus hermanos decidieron matarle, hermanos. Decidieron matarle, pero hubo un hermano entre ellos que tuvo más. Siempre alguien tiene que tener algo de caerle la razón, ¿no? Tener un poco de conciencia. Y su hermano Rubén dijo, mire, no lo matemos, mejor vamos a tirarlo a esta cisterna. La cisterna, esa cisterna que se refiere, hermanos, era un hoyo cavado en roca. O sea, era una cisterna de roca y tenía forma de botella, más o menos tenía unos 6 metros de profundidad. ¿Y cuál era el plan de Rubén, hermanos? Regresar después y salvarlo, porque sus hermanos lo querían matar. Y él les dijo, no, mira, vamos a echarlo ahí y hay que se quede, no hay que se muera. En realidad lo que él quería era regresar, porque siempre hay alguien en la familia que te va a apoyar, ¿sí o no? Siempre va a haber alguien que te quiera, aunque los demás no. Siempre va a haber alguien que te quiera más. Entonces, este era el caso de Rubén, hermanos. Iba a regresar a salvarlo. Sin embargo, no sucedieron las cosas como él pensaba, porque él al parecer tuvo que ir a algún otro lado, Rubén. Se quedaron solos sus demás hermanos, y en eso pasó una caravana ¿de qué? De comerciantes que vendían esclavos, y decidieron sacarlo de la cisterna y venderlo como esclavo. Es así como José acabó como esclavo, hermanos. Y bueno, hermanos, estos mercaderes se lo llevaron, y tú podrías, uno que, si no supiéramos el desenlace de la historia de José, nosotros pensaríamos que hasta ahí los sueños de José habían llegado, ¿no? Hasta aquí llegaron tus sueños, Josecito. Hasta aquí. O sea, ¿tú te has sentido alguna vez así, hermano? Hasta aquí llegaron mis sueños. Hasta aquí llegaron mis sueños. Hasta aquí llegaron mis fuerzas. Hasta aquí llegó, creo que es lo que puedo. Y nuestros sueños, los enterramos, ¿no? Porque tenemos problemas con nuestra familia, tenemos problemas en nuestro trabajo, tenemos problemas en nuestro negocio, tenemos problemas de salud. ¿Y qué decimos? Y podríamos pensar que nuestros sueños que tuvimos algún día
pues quedaron enterrados, ¿no? Quedaron enterrados bajo ese mar de problemas que llegas a tener en tu matrimonio, con tus hijos, y tus sueños, pues ni hablar. Tus sueños de llevarte bien con tu esposo, con tu esposa, ni hablar. Tus sueños de tener tu propia casa, tu propio negocio, de conocer algunos países, no sé tus sueños, ¿no? Una vez una muchacha decía, mi sueño es tener mi cocina. Y todos los demás le decíamos, ay, cálmate, ¿cómo tu cocina? Bueno, es que ese era su sueño de ella, ¿no? Tener una, ¿qué? Tener una cocina donde pudiera, porque le gustaba mucho cocinar, ¿no? Bueno, es que los sueños de cada quien son tan diferentes, ¿no? Y bueno, los sueños de José no solamente no solamente eran sueños, sino eran, ¿qué? Eran declaraciones del mismo Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que comprender que aunque las circunstancias sean desesperadas, no significa que Dios pues, nos haya abandonado, hermanos. No significa que Dios no escuche no se acuerde de tus sueños. ¿O tú crees que Dios no se acuerda de lo que le pediste? Porque a veces esos sueños se vuelven en peticiones, ¿sí o no? ¿No? Por ejemplo, a las princesas hay que enseñarles a orar porque Dios les dé un buen varón, ¿sí o no? Y a los varones, ¿qué les tenemos que enseñar? Que tienen que orar para que les dé una buena, ¿qué? Una buena princesa, ¿no? Su media naranja, su ayuda idónea. Y esos son los sueños que ellos deberían de empezar a tener y empezar a orar, porque realmente se los puedan dar. Porque ellos como jóvenes todavía no saben a todo lo que se van a, ¿qué? A todo lo que se van a enfrentar. Mira, cuando está uno soltero, ¿se quiere qué? Se quiere casar. Y cuando estás casado, ¿qué quieres hacer? Ya te quieres echar a correr, ¿no? O sea, no sabía ni lo que pedía, ¿no? Pero cada quien habla como le va en la vida, ¿no? Entonces, hermanos, aunque tú creas que tus sueños están enterrados, aunque las circunstancias, imagínate las circunstancias de José. ¿Tú crees que él pensaba que, tú qué pensarías si estuvieras en lugar de José? Ya acabaste como esclavo. ¿Te has imaginado alguna vez en la cárcel, hermano? Sin poder salir, no en los separos de aquí de la 20. O sea, en la cárcel sin poder salir. ¿Te has imaginado alguna vez? Yo lo he hecho, hermano, y he pensado, ¿será que llegando a ese lugar ya no hay para dónde más? ¿Ya no hay para dónde más? No es así, hermano. Hay futuro todavía. Hay una vida más por delante. Dios nunca se va a olvidar de sus promesas hacia sus hijos. Sí, esto es lo que creía José, hermano. Esto es lo que creía José. Es por eso que el desenlace de José en Egipto como esclavo fue completamente diferente a lo que un esclavo sin la provisión de Dios, sin ser hijo de Dios, hubiera pasado. Mira, nosotros debemos, fíjate, ¿cómo debemos interpretar los eventos que parecen contradecir las promesas que Dios nos ha dado? ¿Se acuerdan del principio? Que nosotros debemos de recordar que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. ¿Cómo lo debemos interpretar si caemos en una situación difícil de salud, con tu familia, con tu trabajo, con tu negocio? ¿Cómo lo debemos interpretar? ¿Que Dios ya no está conmigo? No, que Dios sigue conmigo, porque está en y que me va a sacar de donde estoy, así como sacó a José de donde estaba. Pero José tuvo que poner manos a la obra, hermano. No se quedó esperando, yo soy hijo de Dios y ahorita me va a caer la bendición. No se quedó esperando, hermano. Puso manos a la obra. Puso manos a la obra. ¿Cómo solemos responder ante las circunstancias difíciles, hermanos? Mal. Solemos responder mal, porque nuestra manera de pensar es, pues es que Dios ya se olvidó de mí. Hasta aquí llegué, ya no pude cumplir con mis sueños, con mis objetivos. ¿Cómo respondería a alguien que le pregunta por qué a veces le suceden cosas terribles a personas que han puesto su confianza en Cristo? Porque José tenía confianza en Dios y le estaban pasando cosas que
terribles. Acabar vendido por tu propia familia y te querían matar. Pero bueno, alguien se compadeció y solamente caíste como esclavo. Y le podríamos decir a José con la palabra de Dios, ¿no? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Da gracias a Dios que no te mataron. Estás como esclavo, pues estás vivo. O sea, mientras que haya vida, Dios está conmigo, ¿no? Apenas en la semana le robaron el celular a una hermana, se subió al pecero y ya saben, ya se la saben. A todos se los rasuraron. Le robaron su celular y se regresó aquí al salón y le decíamos, hermana, le digo, gracias a Dios no le hicieron nada. Sí, pues yo quiero mi celular. Así respondemos, hermanos, ¿sí o no? Es normal. Es que ¿por qué me quitaron mi celular? Ya la estaba acabando de pagar y ya me lo quitaron. Porque cuando cuando te sientes ofuscado, lo primero que haces es que pues reprocha, ¿por qué? Pero ¿por qué me lo quitaron? Y varios hermanos que platicaron con ella le dijeron, hermana, de gracias a Dios, no le hicieron nada. Porque luego hasta eso, ¿sí o no? Hasta que te roban, o sea, te lastima, ¿no? Y mientras que haya vida, pues ¿cuántos celulares irá a tener más la hermana? Muchos celulares. Pero porque Dios sabe su qué, Dios tiene el plan para la hermana, por eso no permitió que le hiciera nada. Y Dios tiene los planes para ti, hermano. Por eso te cuida. Y por eso quiere que tú seas como José. Que si tú te sientes en una situación tan angustiada, tan deprimente como la de José, recuerdes que tú eres un hijo de Dios. Y que aunque pienses que no hay solución, hay una solución en tu vida. ¿Pero qué tienes que poner? Manos a la obra. No te puedes quedar esperando las bendiciones, hermano. Nos tenemos que poner a trabajar. Tenemos que ser conscientes que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados. Y sabemos que somos bendecidos, hermanos. Sabemos que somos bendecidos. ¿Cómo acaba la historia de José? Mira, mientras que su papá Israel estaba recibiendo la noticia de que su hijo había sido muerto, sus hermanos mataron una cabra, mancharon la túnica de José y se la aventaron, le dijeron, chécala si es la túnica de tu hijo. Fíjate el odio que le tenían, ni siquiera le dijeron, chécala, es que algo le pasó a nuestro hermanito. No, chécala si es la túnica de tu hijo. Así le dijeron, hermano. Así se llega, las familias disfuncionales se llegan a odiar tanto que ya ni siquiera se ven como hermanos. Seamos la diferencia, hermanos, porque somos hijos de Dios. Hagamos familias amorosas, hagamos familias apoyadoras, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y podemos hacer la diferencia como lo hacía José. José fue el mejor el mejor hijo y fue el mejor esclavo. Por eso Dios tenía preparadas cosas especiales para él. Porque fíjate, él reinó para todos sus hermanos y para sus padres y para todo Egipto. Después de Faraón, el que tenía más poder era José. Porque todo lo que le había pronosticado Dios era real. Era real. Todo lo que te ha prometido Dios, hermano, es real. Pero tenemos que ser fieles como José. Tenemos que ser fieles como José. Tenemos que crear congregaciones amorosas. Tenemos que crear congregaciones amorosas. Familias funcionales que crezcan y que se apoyen. Y que seamos como José, hermanos. Que lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Porque ese era el secreto de José. Todo lo que hacía, fuera esclavo o no fuera esclavo, ¿cómo lo hacía? Como si fuera para el Señor. Esta ha sido la clase del día de hoy, hermanos. Dios los bendice.